Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos después de haber visto ya el Gran Premio de Arabia Saudí. Tenéis el resumen en el canal. Os vamos a traer este vídeo con las declaraciones de los pilotos. Os tenemos varias cosas que explicar aún así de lo que hemos visto. Os quiero hacer también una reflexión acerca de la MR24, por lo que todo lo que vamos a tratar en este vídeo lo tendréis detallado en la descripción del mismo. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y lo primero, antes de enseñaros las declaraciones de varios de los pilotos, lo que quiero enseñaros es los ritmos que ha habido de carrera. Estos son los ritmos ordenados por el más rápido al menos rápido que hemos tenido en este Gran Premio. Os detallaremos más a lo largo de la semana los ritmos que ha habido, por qué ha habido estas diferencias y demás, pero lo que ha quedado claro, hay una cosa que por supuesto aquí se ve bastante clara. Bueno, por supuesto que los dos Red Bull están bastante fuertes, son los más rápidos sin lugar a dudas. Vemos a un Leclerc que es el tercer piloto más rápido y realmente Berman que sea el séptimo piloto más rápido ya es bastante indicativo de que podría haber, de que Ferrari es el segundo equipo, básicamente. Hemos visto un McLaren muy fuerte este fin de semana, era lo esperado, incluso yo me los esperaba mejor que Ferrari, sinceramente, así es como os había estado indicando en el canal. Luego les hemos visto al final ser inmediatamente detrás de los Ferrari. Luego está ya Russell, Oliver Berman que lo hemos mencionado, y Alonso. Alonso únicamente del top de arriba solo supera a Lewis Hamilton, que habría tenido menos ritmo que Fernando Alonso. Está muy igual entre Alonso, Russell, Berman y Hamilton, pero como digo, al final hay una cosa que prácticamente queda clara y es el hecho de que este Aston Martin sigue siendo ese quinto equipo, quizá un pelín más cerca de sus rivales, pero se puede ver claramente por estos ritmos de carrera. Como digo, los desgranaremos más adelante porque aún así, desde luego, no es indicativo de que estos son exactamente los ritmos. Hamilton y Norris han tenido una estrategia muy diferente. Hülkenberg, ya te digo yo que no ha sido tampoco el décimo piloto más rápido, pero bueno, luego ha sido muy importante también el tapón que ha hecho Magnussen para que estos pilotos de aquí no fuesen más rápidos. Bueno, hay ciertas cosas que podremos sacar, por supuesto, de conclusión, pero que quería que lo dejáramos claro también antes de este vídeo. Queda claro que estos más o menos son los ritmos. Un Ferrari que es el segundo equipo, Mercedes y McLaren, bueno, Mercedes fue superior en Bahrein, McLaren lo ha sido aquí, y que Aston Martin es ese quinto equipo, aunque aquí ha estado mucho más cerca, y Aston se puede beneficiar bastante del buen ritmo de clasificación que tiene, porque también se ha visto aquí cómo intentar un poco contrarrestar el problema que tenían en carrera, porque no ha estado del todo mal, pero eso es como digo, lo hablaremos más adelante durante mi reflexión sobre la MR24. Lo primero que queremos hacer, por supuesto, es traeros las palabras de los propios pilotos, y del primero que os vamos a traer, nos vamos a poner las de todos, pero de pilotos destacados en este vídeo os quiero poner, y sobre todo de Fernando Alonso. Fernando Alonso, nada más bajarse del monoplaza, al hablar acerca de su carrera, una carrera la cual ha superado las expectativas de Aston Martin, porque él, antes de subirse al monoplaza, había dicho a DAZN España que el simulador les indicaba que podría ser séptimo. Al final ha acabado quedando quinto, también ha sido importante el coche de seguridad y que Norris y Hamilton han ido a una estrategia diferente, por supuesto, pero ha logrado quedar en esa quinta posición, y sobre todo lo que ha destacado Alonso es que ha sido una carrera mentalmente muy exigente, una carrera donde ha tenido siempre en su espalda a un George Russell que ha estado atacándole todo el rato. No ha conseguido Russell recortarle nunca la distancia para entrar en zona de DRS, y eso ha sido gracias al gran ritmo que ha tenido Fernando Alonso, y por ese motivo es por el que ha destacado que ha sido esta carrera muy exigente. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Pues porra equivocada, todo el mundo está muy contento, ¿no? Porque hacía bien. Te hemos escuchado por radio y se te notaba que querías otra estrategia. Bueno, había algún momento que cuando paramos en la vuelta 7 u 8 con el safety car, quedaban 42 vueltas por delante y entrábamos un poco en una zona desconocida, ¿no? En las FP2 normalmente siempre haces 10 o 11 vueltas con los neumáticos y de repente teníamos que hacer 42, así que tenía mis dudas si íbamos a poder llegar hasta el final. Así que pregunté cuál era la estrategia a partir de esa vuelta 7. Y bueno, nos mantuvimos con una parada solamente y llegamos hasta el final. Los neumáticos aguantaron bien, pero tuvimos un gran rival con George toda la carrera, entre un segundo y medio, y no podíamos cometer ningún error, así que ha sido una carrera mentalmente muy exigente.
Además, hubo un momento en el que Fernando Alonso destaca que se asustó verdaderamente y en esa determinada curva que ahora os vamos a contar empezó a dejarse un margen mayor. Y estamos hablando del momento en el que en mitad de carrera reporta por radio que había dado un besito, por así decirlo, al muro de la curva 9. Llegó a rozarlo, por suerte no acabó contra el muro, porque si en este circuito rozas y te puedes ir contra el muro, aquí también luego por supuesto se ve también quién tiene mejores manos de apretar hasta el máximo, hasta el punto de tocar, pero no irte contra el muro. Pero eso le acabó pasando también a Fernando Alonso durante toda esa persecución por parte de Russell que estaba teniendo e intentando que no le llegase a recortar la distancia del DRS. Estaba en ese punto Alonso a más de 2 segundos de Russell, ya la había conseguido abrir, pero después de eso ha sido la única vez que Russell ha tenido DRS, luego ha conseguido volvérselo a abrir y ese momento dice Alonso que se llegó a asustar hasta el punto de que empezó a dejar un poco más de margen en esa curva 9, sobre todo porque estaba en quinta posición y era un muy buen puesto, por supuesto, para su equipo y ya Lance Stroll la había abandonado. Y tocaste un poco el muro en la 9, Sí. un poco de susto ahí, ¿no? Mucho susto, mucho susto porque nunca quieres cometer un error. Además, mi compi estaba ya desde esa vuelta 7 fuera de carrera y se me pasó un poco por la cabeza si cometo yo un error y estamos los dos fuera, sería un varapalo para el equipo, así que cogí un poquito más de margen a partir de ese susto. Además, y lo último a poneros en el día de hoy acerca de Fernando Alonso, después de acabar la carrera, pues le preguntaron acerca de Russell y en tono de broma, en tono de jocoso, avisó en televisión de que vuelven ahora junto a él, tienen una muy buena amistad Fernando Alonso y George Russell y de que vuelan juntos de regreso y comenta que tendrá unas palabras con él. No hubo descanso directamente en las últimas vueltas porque George se acercaba un poquito y tú le hacías una vuelta rápida y así durante las últimas 20 vueltas tal vez. Durante las últimas 42, así que creo que volamos juntos ahora de vuelta, tendré unas palabras con él. También otro de los pilotos de los que os queremos poner sus palabras es las de Lance Stroll. Stroll, que en la vuelta 7 ha quedado fuera de carrera, ha tenido que abandonar porque en la curva 22 se ha tocado contra el muro con la rueda delantera izquierda y ha perdido el control del coche. Por supuesto, ha acabado estampado y ha provocado el único coche de seguridad que realmente luego para su compañero de equipo le ha venido bastante bien, porque bueno, habría que haber visto, yo creo que podría haberse defendido contra los dos Mercedes, es posible que hoy se pudiera haber defendido, contra Norris estaba mucho más difícil, pero gracias a ese coche de seguridad también le ha ganado la posición a Norris y se ha acabado en un quinto puesto bastante bueno. Esta es la explicación breve porque por supuesto esta entrevista se la han hecho a Stroll nada más bajarse del coche y yo creo que para él tampoco es el mejor momento para hablar, es muy breve pero esta es la explicación que él ha dado. Hola Lance, por supuesto estamos contentos de que esté bien, pero ¿qué ha pasado? He tocado el muro con la delantera izquierda en la curva 22, un error. Y el coche se sentía bien antes de eso. Tenía dificultades con los neumáticos, me estaba presionando su noda y es una pena terminar la carrera así. Oliver Bergman ha hecho una carrera espectacular. Ha empezado con el neumático blando. Frédéric Vasseur ha explicado que esto era totalmente intencionado, pese a tener medio, para darle algo más de ventaja al principio de carrera y poder intentar remontar. Aún así, le habían dejado claro que desde luego ya si puntuaba era un logro lo que hacía, porque sabemos que este piloto es que hizo la pole de la Fórmula 2, es que llegó a Arabia Saudí no sabiendo que iba a correr por supuesto a la Fórmula 1, entonces todo lo que consiguiese hacer era un éxito. Le pusieron esos neumáticos blandos, no ha tenido mucha suerte porque el coche de seguridad le ha hecho tener que parar para ponerlos duros y él mismo comenta en sus palabras que tenía algo más todavía que demostrar con esos blandos, pero bueno, ha podido parar, ha puesto esos neumáticos duros, ha entrado en puntos y ha acabado terminando séptimo. Sobre todo, el punto flojo en su carrera, lo único que él se achaca, ya no es que se lo podamos achacar nosotros, porque yo desde luego por esto no lo haría, pero él se lo achaca, es el hecho de que ha estado varias vueltas detrás de Hülkenberg. El Haas tenía mucha velocidad punta, es el mismo motor que Ferrari, pero tienen un coche intencionadamente hecho para intentar tener más velocidad punta y no conseguía adelantarle. Ha tardado un par de vueltas en hacerlo y ahí ha perdido tiempo y sobre todo él se echa la culpa ya no solo por perderse ese tiempo, porque oye, luego al final ha conseguido mantener el séptimo puesto frente a Hamilton y a Norris, sino porque
El ritmo de Bergman ha estado siendo muy bueno, constantemente ha ido a mejor, se le ha ido viendo cada vez más cómodo, cada vez acercándose más a los muros, como es algo lógico, al final vas cogiendo confianza y demás, entendiendo mejor el coche. Él destaca que al principio de carrera no entendía del todo bien cómo desplegar la energía, y eso es algo que al final de carrera ha ido entendiendo, y se le ha visto recortando tiempo frente a Russell y frente a Fernando. Por supuesto tiene mejor coche para ello, ¿no? Pero se lo hemos visto hacer, y si no hubiera a lo mejor perdido tanto tiempo contra Hülkenberg, podría haberles atacado. Por eso él mismo se lo ha achacado. Pero vamos, ha sido una carrera impresionante por parte del piloto británico. Debut, no se lo esperaba, 18 años, entra en puntos, es el tercer piloto en la historia en debutar teniendo menos de 20 años y puntuar en su debut. Desde luego que no se le podía pedir nada a Bergman, y aún así ha sacado oro, ha conseguido muy buenos puntos para el equipo, pensando que a lo mejor ni siquiera llegaba a conseguirlos. Han acabado todos muy sorprendidos, y desde luego Bergman ya era la joya de la academia de Ferrari, ya se le tenía muy buena estima, está en Prema este año junto a Andrea Kimi Antonelli y se piensa que acabará llegando a Fórmula 1. Desde luego ha dejado claro que se acabará mereciendo, seguro, si no es el próximo año, más adelante, pero se merece un asiento en la categoría. Oliver, de nuevo, enhorabuena, un día increíble de 11º a 7º en tu primera carrera, has sido agresivo, has sido rapidísimo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de gestionar? Ha sido difícil gestionar los adelantamientos. Creo que todos hemos tenido problemas en ese tren de DRS, y ahí ve a mi padre. Y está igual de nervioso que ayer. Creo que hemos gestionado bien el adelantamiento a Nico, pero ese ha sido un momento complicado. Él ha usado bien su experiencia para mantenerme a raya, usando la batería cuando yo todavía no la entendía bien. Y después tenía dos chicos con blandos detrás de mí, y eso ha sido complicado, y he tenido que empujar mucho al final. El adelantamiento a Hülkenberg ha sido increíble, y estabas al ritmo de George y Alonso. ¿Contento con eso? Sí, la pena es que perdí mucho tiempo detrás de Nico. Si hubiera sido más eficiente, adelantándole más rápido, podría haber entrado en el DRS de Russell y a lo mejor forzar algún error. Pero era complicado porque era la primera vez con el neumático duro, no sabía qué esperar y no he maximizado todo lo que podía. Pero bueno, cabía esperar eso. Y para finalizar, como os digo, quería hacer esta reflexión sobre el AMR24. Después de la primera carrera, os indicamos que había que esperar para ver el rendimiento del AMR24 en otro tipo de circuitos. A ver si este coche, efectivamente, en un circuito como Bahrein, que pensábamos que iba a ir bien porque el AMR23 se le dio muy bien, ahora en otro tipo de circuitos se le daba mejor. Y eso, efectivamente, salimos de Arabia Saudí con esa confirmación. Este tipo de circuitos se le ha dado mejor, pero se ha vuelto a ver el punto débil. Este coche, el AMR24, es capaz de casi haber salido segundo en carrera, pero el problema está en carrera, no en el ritmo de clasificación. El ritmo de clasificación es buenísimo, ya lo hemos visto, y eso le va a dar muy buenas alegrías este año, porque hay circuitos en donde no se puede adelantar, por lo que tener un buen ritmo de clasificación es sumamente importante, incluso te puede dar victorias. No creo que consiga la victoria porque Red Bull sigue siendo superior, pero recordemos un Mónaco, un Singapur, este tipo de circuitos que es Japón, circuitos que son muy difíciles de adelantar, te puede dar muy buenos resultados el tener un buen puesto de clasificación. ¿Cuál es el problema del coche? Ya sabemos más o menos que en este tipo de circuitos va a ir un poco mejor, se va a sentir un poco más cómodo porque así lo hemos visto. El problema de este monoplaza no es ni siquiera la degradación, y no voy a decir que este coche no tenga problemas degradando, porque efectivamente sí los tiene, gestiona peor los neumáticos de lo que lo hacía el AMR23, lo ha comentado el propio Alonso. Este coche calienta, mete en temperatura mejor los neumáticos, eso para clasificación le viene muy bien, pero para carrera peor porque se los carga un poco antes. Pero hoy ha quedado bastante claro de que en Bahrein había más degradación en general y el coche sufrió, pero no era que tuvieran demasiada más degradación contra los rivales, porque ahora en Arabia Saudí, que es un circuito que no es exigente con los neumáticos, la degradación ha sido similar. ¿Cuál es el problema de esta AMR24? Cuando está el coche cargado de combustible, y en eso es en lo que se tienen que centrar. El coche con más combustible, con más peso, es peor.
Todos los coches funcionan peor, por supuesto, pero en el caso de Aston Martin se acentúa este problema. Ha quedado muy claro, porque además en el día de hoy quizá incluso podría haber optado al cuarto puesto si no hubiera habido un coche de seguridad, porque con los medios, aunque desde luego estaba siendo más lento que Piastri, ha conseguido mantenerle el DRS, y manteniéndole el DRS se estaba yendo de Norris, que estaba por detrás, y estaban consiguiendo abrir hueco. Si no hubiera habido coche de seguridad y los neumáticos duros hubieran llegado un pelín más tarde, ese compuesto, que es peor por supuesto, no se hubiera visto tanto diferencia a principio. Como ha salido el coche de seguridad tan pronto y al final seguía habiendo mucho combustible, ahí se ha acentuado el problema y era mucho más débil que Piastri, perdonad. Pero con el paso de las vueltas a Alonso se le ha ido viendo mejor hasta el punto de que al final de carrera estaba recortándole muy poco, pero le estaba recortando a Piastri, viendo que no hay problema de degradación y que el problema es el combustible. Cuanto más baja el combustible, mejor vas. Ese es el problema que tienen que solucionar. Sinceramente, creo que no es un problema extremadamente complicado. Creo que es algo que se puede llegar a realizar. No sé si les dará tiempo esta temporada, pero ya hemos visto a un Ferrari que ya no tiene problemas en carrera. Era un coche, el SF23, el del año pasado, que era buenísimo en clasificación. En carrera era nefasto. Este año ya han solucionado esos problemas en carrera y rinden igual en carrera que en clasificación, que es siendo un coche muy bueno. El AMR24 es un coche muy rápido, porque en clasificación lo es. El problema está en que no gestiona bien factores externos, no gestiona bien el hecho de tener mucho más peso por el combustible. Si se soluciona eso, y obviamente esto se solucionará cuando empiecen a llegar actualizaciones, y llegando a actualizaciones llegarán de Mercedes y de McLaren. Pero si se soluciona esto, este coche puede ser muy competitivo, porque ya lo es a una vuelta y falta solo mejorar en ese ritmo de carrera. Así que veremos cómo evoluciona, pero yo la verdad que salgo con buenas sensaciones de Arabia Saudí. Siguen siendo el quinto equipo, lo hemos enseñado en el principio del vídeo, sigue quedando mucho por mejorar, sigue habiendo mucho que progresar, sigue necesitando trabajar mucho, pero el coche es rápido, se ha confirmado, han hecho un muy buen trabajo con este AMR24, yo creo que lo han hecho, están peleando contra los mejores del mundo y los están igualando por lo menos, ya lo hicieron el año pasado, lo han hecho en este, yo tengo buenas sensaciones, sinceramente, no quiero ser, yo he intentado siempre el optimismo bajarlo, lo habéis visto en estos vídeos esta semana, cuando Alonso quedó primero en Libres 1 y demás, bajar los optimismos, por supuesto, pero yo sinceramente soy optimista. Veremos cuando lleguen las actualizaciones, cómo progresan. El propio Alonso lo ha dicho, que no ha habido cambios en el coche y se ha sentido mejor en Arabia Saudí, así que veremos ahora cuando llegue a Australia dentro de 2 semanas. Os iremos informando sobre todo lo que necesitéis saber antes de que llegue a Australia, así que yo que vosotros me suscribiría al canal porque os vamos a traer muchísimo contenido durante estas semanas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.